Mira, Sí, la otra vez yo te había preguntado por el tema de fibromialgia, ¿viste? sí, Y yo estuve buscando, pertenece a mesodermo nuevo, sí, ansia blanca, pero sí. dice primera y segunda etapa. ¿Qué es eso, primera y segunda etapa? A ver cómo viene que primera y segunda etapa. O sea, ¿a qué No le sé, llaman? pues yo lo había sacado del apunte. Sí. El tema Primera es que etapa dice y segunda etapa, ¿cómo es? A ver. eso, no sé qué quiere decir. Porque después habla del conflicto activo, de valorización en Sí, las acciones. sí. Pero no sé lo que es, a ver si lo encuentro, lo que es la primera y segunda etapa. Y es la Eh, primera y segunda etapa de la enfermedad. A ver, vamos a ver con esto. Esto es algo que les ha quedado, por eso yo quiero este, que aprendan, si se aprenden bien las 5 leyes de Hammer, todo resulta más fácil. Ahora, si no lo aprendemos, ahí es en donde nos trabamos, porque en realidad, ¿qué dice la segunda ley de Hammer? A ver, esperen que acá apreté algo mal. ¿Qué dice la segunda ley de Hammer? La primera es por qué aparece la enfermedad. La segunda es esto. Cada programa de supervivencia que Hammer no considera enfermedad. ¿Ahí están viendo la segunda ley, el dibujo? ¿Sí? Hola, ahí están. Bueno, cada programa, ahí está entrando Nélida. A ver, vamos a esperar un poquito a ver si entonces ya les empiezo a explicar bien todo. Porque si no entran cuando están empezando. Por eso es importante la puntualidad, para que cuando empezamos un tema no se pierdan nada, porque entonces yo no quiero explicar 2 veces lo mismo, y si entran tarde y está empezada la explicación, no la enganchan, porque imagínense que esto ya es complicado, y encima lo enganchamos atrasado, y yo tengo un tiempo para dar los cursos. Y no puedo, digamos, demorarme más. Entonces, si no están puntualmente, yo empiezo la clase y después mirarán la grabación. Entonces, volviendo al tema de qué son las etapas, cada enfermedad, la segunda ley de Hammer habla de que las enfermedades tienen 2 etapas. Más que las enfermedades, los programas de supervivencia tienen 2 etapas. Vamos a hacer un repasito cortito de las 5 leyes para que vean lo importante que es las leyes. La primera ley de Hammer dice qué es la condición que tiene que pasar para que una persona se enferme. Porque todos tenemos situaciones, digamos, cotidianas, bueno, de cosas que nos pueden estresar, bueno, pero para que algo sea tan fuerte que nos produzca una enfermedad, debe ser, ese conflicto debe ser imprevisto o inesperado, debe ser muy dramático, o sea, no es una situación, digamos, que la persona siente que la puede manejar, es algo que, que es algo inesperado, imprevisto, que siento que no tengo los recursos. El corte queda colapsado, que es el que me permite razonar y buscarle una solución, y entonces pasa directamente al subconsciente. Se vive en aislamiento, o sea, se vive solo, no se puede comunicar, no se puede hablar con nadie, y no hay solución sino sufrirlo. Todas esas condiciones tienen que cumplir una situación para desencadenar una enfermedad. Si hay una enfermedad, llamémosle, Hammer le llama programa de supervivencia, pero si hay una enfermedad, pongamos la fibromialgia, tuvo que haber ocurrido ese primer conflicto para que se desencadene, porque si no, bueno, estaremos contracturados un día, estaremos tensionados, estaremos 3 días sin dormir, y una vez que le encontramos la vuelta a la cosa, volvemos a la normalidad. Pero si algo se transforma en una patología, es porque eso fue muy intenso, porque no lo encontramos solución, porque lo vivimos en soledad, no lo podemos compartir con nadie, y menos vamos a poder hallar solución. O sea, no tenemos nosotros la solución, y si no buscamos ayuda y no lo compartimos con nadie, no vamos a creer que no tiene solución. ¿Está? Bueno, entonces,
eso se tiene que haber, eso sería el punto acá donde dice DHS, que es el Dietz-Hammer síndrome. Ahí estaría la ley 1, que es cuando de la normotonía, que es esto, paso a la simpaticotonía. La simpaticotonía es la primera etapa del programa, que es desde que se genera ese conflicto hasta que se soluciona el conflicto. Él lo llama conflictolisis. Pero esa es la primera etapa de un programa. No sería de una enfermedad, sino de un programa en donde en una etapa o en la otra yo voy a tener síntomas que lo llamo a todo ese cuadro, lo llamo enfermedad. Pero sería un programa, dice, cada programa de supervivencia tiene 2 fases, un programa que es de etapa o fase de conflicto activo, que está en simpaticotonía, y una segunda parte que es desde que se resolvió el conflicto hasta que volvemos a la normalidad, porque toda esta energía que gastamos acá en simpaticotonía la tenemos que recuperar cuando estamos en magotonía, hasta que volvemos a la normalidad. Eso es el programa de cada una de las etapas de cada uno de los 2 programas. O sea que puede durar años esa etapa. Por supuesto que puede durar años. Y ahí es en donde la persona nunca pasa la curación. Entonces, las personas que tienen cáncer y que no llegan a remitirlo, es porque están toda la vida acá, están años acá, nunca resolvieron el conflicto. Porque si lo resolvieran el conflicto, ¿qué pasa? Entramos en esta segunda fase en donde eso que se había hecho, esa masa tumoral, empieza a remitir, a remitir, a remitir, porque ya no hay más necesidad de que crezcan todas esas células, y entonces empieza a remitir, y la persona va a tener síntomas de inflamación, a lo mejor de un poco de dolor, se puede dar medicación para toda, o medicación o terapias naturales para ayudar a que esta fase de vagotonía sea más rápida, para que sea menos molesta, pero para, digamos, para que empiece a remitir todo, tiene que haber resuelto el conflicto. Pero si la persona no resuelve el conflicto, esta fase puede durar años. Es más, se puede morir con el conflicto activo porque se reproduce, no halló la solución y ese tejido que estaba creciendo porque creía que iba a solucionar un problema creciendo y multiplicándose el tejido, no dejó nunca de reproducirse. Es el ejemplo cuando yo les mandé la primera vez el videito del ratón. El ratón está programado para que se produzca por el miedo a la muerte que tiene frente al gato, o un animal pequeño que lo coma, un animal más grande, por el miedo a la muerte, las células pulmonares tienen una capacidad de reproducirse impresionantemente para que tenga oxígeno para correr hasta la cueva a una velocidad sin cansarse y salvarse la vida. Pero ¿qué pasa? Ese conflicto a la muerte cesa en cuanto el hombre llegaba a la cueva o en cuanto el animal llegaba a su guarida o en cuanto el ratón se desaparecía de la vista del gato. El problema es que hay una codificación de que el miedo a la muerte hace reactivar la célula de reproducción pulmonar. Entonces, si esa persona no puede tratar el miedo a la muerte y no puede darse cuenta que ese miedo a la muerte es infundado, que no se va a morir porque no hay ningún depredador que venga y lo mate y lo coma, pero si la persona sigue teniendo miedo a la muerte, o si va al médico y le dice, esta enfermedad no tiene cura, te quedan 6 meses de vida, y esa persona empieza con el miedo a la muerte, que es la crisis de diagnóstico, esa persona va a generar un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque todas esas células pulmonares que se reproducen y que es para gastar eso en una corrida, en una, qué sé yo, en salvar la vida a alguien, de un hijo que está cruzando la calle y bueno, y viene un auto y en ese momento yo agarro y hago 2 trancos, saco el chico de adelante el auto, no sé cómo lo hice, pero bueno, la biología actúa así, para que yo en 2 segundos o en 3 segundos pueda salvarle la vida a alguien. Pero cuando pasa ese miedo, pasó el auto, esto, que el otro, listo, eso se corta. Ahí se produjo la conflictolisis.
Ahora, si yo tengo miedo a la muerte porque pienso que tengo una enfermedad y porque el médico me dice que estoy acá y allá, estoy sosteniendo siempre ese conflicto activo. Y ese conflicto es lo que está generando la reproducción de más tejido. Y es más, si la persona no lo soluciona, es decir, no va a un terapeuta, no va a alguien que lo ayude con ese miedo, no le explica cómo funciona, y esa es parte de la explicación que tiene que dar alguien que hace biodecodificación. Bueno, mira, esto tiene que ver con el miedo a la muerte, pero lo tenés que tratar con terapia floral, con esto, con lo otro, entendiendo que ese miedo se activó por un mensaje, por una situación, pero que tenemos que soltar ese miedo porque eso es lo que nos está enfermando. Si no le explicamos eso, la persona va a seguir con eso y se terminan muriendo mucha gente en esta fase de simpaticotonía, que sería la fase activa del programa de cerebro antiguo de miedo por la supervivencia. Porque recuerden que de los dos cerebros, el antiguo tiene funciones de supervivencia, y ahí está todo lo que tiene que ver con la parte digestiva, pulmonar, los riñones, y también la protección del nido y de la vida propia. Entonces tenemos muchos tejidos de protección de esos órganos vitales, justamente para no estar tan expuesto y que sea tan vulnerable nuestra supervivencia. Y las glándulas mamarias pertenecen al cerebro antiguo y lo compartimos con todos los mamíferos, y tienen que ver con la supervivencia del nido. Entonces, cuando hay miedo por el nido o miedo por la propia supervivencia, se activan programas de cerebro antiguo que hacen que esos tejidos se reproduzcan. Y ese miedo es infundado, y si no lo podemos, no podemos disolver ese conflicto, que sería acá la conflictolisis, para pasar a la fase de curación, la persona puede estar en esa fase de conflicto activo toda la vida, y eso es lo que justamente la enferma, estar en conflicto activo. Entonces, eso es lo que dice Hammer. Por ejemplo, dice, bueno, el cáncer de pulmón no es una enfermedad, es la manifestación de un conflicto de miedo a la muerte en simpaticotonía, que hace que las células de pulmón se reproduzcan por ese miedo a la muerte, que la persona no lo pudo resolver, y que si lo pudiera resolver porque alguien le dice, pero no, esperar a ver los análisis, eso es una situación, esto pasó porque en un momento tuviste un miedo terrible, pero si vos curás ese miedo o tuviste un problema, o a lo mejor hay alternativas en el tratamiento, o esperemos a ver en un próximo, toma esto y esperemos a ver en un próximo estudio, a ver cómo dan las cosas. Si la persona puede compartir eso que le está pasando, confiar, digamos, en que hay otras opciones, que ese diagnóstico, ese decreto, ¿no?, de enfermedad, y puede solucionarlo, y puede relajarse y salir de la fase de simpaticotonía y pasar a la fase de vagotonía, que es de parasimpaticotonía, relajación, confianza, inmediatamente todo esto que eran masas tumorales que estaban creciendo, dejan de crecer, remiten el crecimiento, pueden encapsularse, pueden achicarse, y hay bacterias que son justamente, ven que dice reducción del tumor mediante hongos y micobacterias. Hay bacterias y hongos en el cuerpo que tienen esa función de eso que está creciendo, que creció en un momento y que ya no tiene ninguna función, de digerirlo. Está también la apoptosis en el cuerpo, que es la muerte programada de las células, cuando el mismo sistema inmunológico chequea que algo no es necesario o es anómalo. Entonces tenemos mecanismos previstos para que cuando salimos de la fase de conflicto activo, eso pueda remitir. Pero el tema es que tenemos que resolver el conflicto, porque mientras la persona está en conflicto y ese pensamiento y ese conflicto genera la reproducción de células, porque biológicamente está programado así, bueno, ahí no estamos pudiendo pasar a la segunda etapa, a la segunda etapa del programa, que sería la resolución y la curación. Desde que se resuelve el conflicto hasta que se llega a esto es una fase de curación
que es más o menos proporcional al tiempo este. Entonces, si estuve 10 años de conflicto activo, que es un montonazo, he desgastado mi cuerpo, he enfermado, he producido síntomas que después me llevarán toda una fase de reparación desde que lo resuelva. Lo que podemos hacer con las terapias naturales, con las terapias alternativas, más el acompañamiento médico, es acortar esta fase y disminuir los síntomas. Si hay agotamiento, si hay cansancio, bueno, ayudar a la persona que esta etapa pase más rápido. Y también ayudar a resolver el conflicto. Sí, ¿alguien me quería hacer una pregunta, vos, Viviana? Sí, yo te quería consultar, porque llegué tarde, no sé si lo decías, ¿eso es únicamente para cáncer o para otras enfermedades que ataquen pulmón? Para cualquiera que ataque pulmón. Todos los programas. Aquí di un ejemplo de pulmón, porque es cerebro antiguo, y para dar una explicación de un caso, digamos, más grave. Pero el planteo que hizo Susana de fibromialgia sería... Pero yo lo decía específicamente en pulmón. Bueno, pulmón ya lo dije. Pulmón ya lo dije. Pero te lo digo, es para cáncer y para cualquiera de las enfermedades. Para todas, por eso les digo, es para todos los programas tienen dos fases. Hammer habla de programas, entonces la enfermedad sería una somatización dentro del programa. Entonces, para cerebro antiguo, que hay multiplicación de celular y tumor en la fase de la primera etapa, o sea, en la fase de simpaticotonía o de conflicto activo, acá, todo lo que tiene que ver con el miedo a la muerte, pulmón, todo lo que tiene que ver con supervivencia, quiero decir, pulmón, miedo a la muerte, todo lo que es sistema digestivo, no me puedo tragar esto, pero algo grave, ¿no? Qué sé yo, cáncer de colon tiene que ver con el tema de estafas grandes familiares, decepciones, cosas que son graves, o sea, no renegadas, digamos, cotidianas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la supervivencia, de pronto, qué sé yo, le presté dinero o salí de garantía a alguien y puse mi casa de garantía y bueno, y me remataron la casa y no tengo dónde vivir con mi familia. Eso para alguien, para un hombre que tiene que sostener una familia, podría ser un conflicto de supervivencia, y por ahí hay gente que dice, bueno, listo, qué sé yo, vemos, alquilamos, lo vemos cómo lo solucionamos, si lo compartimos, lo podemos hablar y le encontramos una solución, la situación no va a ser tan grave. Pero lo que enferma es lo que es imprevisto, lo que es grave, lo que no lo puedo compartir y lo que no le encuentro solución. Entonces, si no le encuentro solución, empieza a modificarse la biología, en intentos de poder solucionar eso. Entonces, todos los tejidos que forman parte del endodermo y del mesodermo antiguo, que pertenecen al comando del cerebro antiguo, endodermo por el tronco cerebral y mesodermo antiguo por el cerebelo, en la primera etapa o en la etapa de conflicto activo de simpaticotonía hay multiplicación celular. Cuando resuelvo el conflicto, empieza a reducirse el tumor y empieza la fase de sanación. No es que me sano automáticamente, empieza la fase de sanación, empieza a detenerse el crecimiento, empieza a remitir, los hongos y las bacterias pueden ayudar a achicar eso, se pueden encapsular, se pueden calcificar y no crecen más, la persona empieza a relajarse, al principio se va a sentir muy cansada porque acá estuvo al palo en simpaticotonía, y acá a lo mejor la persona dice, ¿cómo? Ahora que resolví el conflicto, estoy cansado, tengo sueño, duermo. Es que es la forma que tiene el cuerpo de recuperar toda esta energía que gastó acá. Entonces le va a llevar un tiempo recuperarse y volver a la normalidad. Pero la sanación empezó cuando resolvió el conflicto. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso es para cerebro antiguo. Ahora vamos a, por ejemplo, fibromialgia, que es un tema que planteó Susana, es tejido. Primero lo que tienen que hacer cuando ven una enfermedad, ver a qué tejido es. Tejido muscular, ¿no es cierto? La fibromialgia se siente como dolor de las fibras musculares. Bueno, está. Tejido muscular.
¿a qué capa pertenece? Pertenece a mesodermo nuevo, por lo tanto, cerebro nuevo. ¿Con qué tiene que ver el tema de cerebro nuevo? Ya son conflictos más avanzados, no son de supervivencia como el cerebro antiguo, como un cerebro animal, sino ya son de la vida en sociedad, de la valoración, de la autoestima. Ha habido un salto evolutivo muy grande para, desde este cerebro antiguo que compartimos con animales y que tiene que ver con la supervivencia, podamos tener todas estas funciones más elevadas. Entonces, la fibromialgia y la parte muscular tiene que ver ya el tejido muscular, mesodermo nuevo. Mesodermo nuevo tiene que ver todo con conflictos de autovaloración, de autoestima, ¿no? Después va a depender según si es tejido muscular, tejido adiposo, tejido óseo, cuán gravedad tiene y con qué está relacionado, ¿no es cierto? Porque lo óseo con lo que soy, o sea, no me valoro en lo que soy, o sea, es como más profundo. El tejido adiposo, que es todo lo que me recubre, no me valoro en cómo me veo, no me siento linda, no me siento agradable, o también hay una fase del tejido adiposo que es aumento de peso para que me vean cuando hay miedo, pero eso está más relacionado con cerebro antiguo, ese aumento de peso y me agrando para que me vean, es más por un miedo que por el tema de conflictos de autoestima. Los conflictos de autoestima tienen que ver más con el tejido adiposo propiamente dicho, y tiene que ver con cómo me veo estéticamente, con cómo me siento, con qué pienso de mi peso. Si me digo, me veo horrible con este peso, bueno, voy a generar eso, ¿no? O sea que fíjense lo que es el pensamiento y las creencias, que acá el cerebro nuevo ya empieza a tener efecto las creencias, ¿no? Tener incidencia las creencias. Lo que yo creo, creo, ¿no? Fíjense que el mismo verbo de creer y crear en presente es lo que creo, creo. Entonces, si yo creo que soy horrible, bueno, yo me voy a crear una apariencia horrible. Si yo creo que soy atractiva o que soy o me siento bien conmigo misma o me gusta mi cuerpo, bueno, voy a generar un cuerpo que sea, voy a crear un cuerpo que sea agradable para mí. Entonces, tejido adiposo tiene que ver con la desvalorización en cómo me veo, en la apariencia, si hay sobrepeso. Tejido óseo con la desvalorización en lo que soy. Y tejido muscular, que tiene que ver con la locomoción, desvalorización en lo que hago. En algo que estoy haciendo, o sea, no me siento valorada en lo que hago, o yo misma no me valoro en lo que hago, o no siento que esté haciendo algo que yo le dé valor. O también la fibromialgia tiene que ver con conflictos de contradicción en el movimiento. Hago algo que no quiero hacer. Entonces hago algo pero no lo quiero hacer. Entonces hay una contradicción entre lo que hago y lo que quiero. Entonces esas cosas son las que me generan los síntomas del tejido muscular de fibromialgia. Entonces, ahí tenemos que ver, primero, ya tenemos la orientación de que es cerebro nuevo, porque es mesodermo nuevo. Ya sabemos cuáles son los conflictos generales. Lo que tenemos que hacer es ver, de buscar en la historia del paciente qué conflicto ha tenido que se ha sentido tan desvalorizado, o qué es lo que está haciendo por obligación, porque no quiere hacerlo, pero no se siente capaz de hacer otra cosa. Es decir, me banco esta situación que no quiero porque no me considero capaz, ese sería el ejemplo de la fibromialgia, no me considero capaz de hacer lo que quiero. Entonces me banco a hacer algo que no quiero porque o me mantengo en un trabajo que no me gusta, no me estoy valorando en lo que hago, no me estoy valorando en mí de hacer lo que quiero hacer, me mantengo en un trabajo que no quiero porque no me considero capaz de independizarme y de ir por algo que yo quiero. O me mantengo en una relación que es tóxica y que no me hace bien porque no me considero capaz de
la autoestima, capacidad en lo que hago, valoración en lo que hago, no me considero capaz de terminar una relación y de vivir independientemente y necesito que otro me ayude o me sostenga. Entonces, hay que ver, cuando aparece la fibromialgia, qué es lo que está bancándose la persona, qué es lo que está haciendo, porque el tejido muscular tiene que ver con el hacer, en qué se está desvalorizando la persona en lo que hace para generar ese síntoma. Fibromialgia es primera etapa del cerebro, primera etapa, digamos, de simpaticotonía. Entonces, ahí tenemos que ayudar a encontrar el conflicto para ayudar a resolverlo. Una de las flores muy importantes para todo lo que es mesodermo nuevo, que tiene que ver con la autoestima, la autovaloración, el yo puedo, es Larch del sistema de Bach. Claro. Otra flor es Five Corner en el sistema de Australia. Pero esas son como generalidades. Tendríamos que ver, recuerden que siempre que hay una enfermedad ha habido, por la primera ley de Hammer, un shock, un conflicto muy intenso vivido en soledad. Así que si tenemos Bach, Estrella de Belén, si tenemos Australia, Printed Violet, tendríamos que pensar como para resolver eso que ha sido tan traumático, porque muchas veces pasa que cuando hay un trauma, la persona no recuerda, el evento que pasó. Entonces tenemos que ayudar a que la persona pueda encontrar ese evento para poder darse cuenta de cuál es el conflicto que tiene activado para poder resolverlo. ¿Ahí eso está claro? Sí, sí. Vos, Susana, con esta persona que decís que tiene fibromialgia, ¿pudieron encontrar ese conflicto activo? No, todavía no, por eso te quería preguntar. Ella lo relaciona con la pérdida de su mamá, no asume la pérdida de su mamá, pero no creo que venga por ahí la cosa. Con la muerte de su mamá, siente una gran tristeza, pero claro, le tratás la parte emocional, pero no termina de mejorar la situación. Claro, sí. A menos que se sienta muy desvalorizada para hacer algo por la muerte de la madre o la muerte de alguien, de un ser querido, uno se puede activar hasta un programa de conflicto de abandono que tiene que ver con la supervivencia en cerebro antiguo. O sea que fíjense, uno podría decir, bueno, sí, la muerte de la madre, le trato la angustia, pero depende de cómo lo siente cada uno y qué capacidad tiene para hacer el duelo. Yo, por ejemplo, he escuchado gente que me ha dicho, y ahí va el tema del aumento de peso que es de cerebro antiguo. Yo he escuchado gente que ha venido, por ejemplo, a mi consultorio y tenía, qué sé yo, venía con 80, 90 kilos. Y me decía, yo me desconozco porque yo nunca fui así, yo pesé, siempre era flaca como vos, pesaba 55 kilos y bueno, y de un momento para el otro aumenté 30 kilos y le digo yo, pero ¿cómo un momento para el otro 30 kilos? ¿Y qué cambiaste? ¿La alimentación? ¿Te tomabas alguna medicación que te haga aumentar de peso? No, ¿y cuándo fue esto? Y de hace 2 años. ¿Y qué pasó hace 2 años que fue tan fuerte para mí? Y se murió mi mamá. Lo sienten biológicamente, pero ese es el tema de la biología, ¿no? Lo sienten como si los hubiera abandonado la madre, o sea, la muerte de la madre lo viven como un abandono. Y ahí se activa un programa de cerebro antiguo del riñón, que el riñón tiene que ver con sentir que estoy fuera del medio, sentir que no tengo mis referentes. Entonces el riñón empieza a retener agua, porque es imposible crear tantos kilos de grasa si uno no cambia tanto la alimentación. Pero no es imposible que el riñón retenga tanto líquido como para cambiar el peso, ¿no? El sobrepeso de grasa generalmente son 10, 15 kilos, mientras que el sobrepeso de conflicto de abandono pueden ser 30. Entonces depende cómo viva cada uno la muerte de la madre. Sí, ¿qué me voy a decir?
Con respecto al aumento de peso, el otro día cuando te escuché hablar en la clase pasada, que hablaste algo de un ratito, vos la describías a una amiga mía, que lo que le había pasado, y siempre yo siempre la hincho de que te escriba, de que haga una consulta con vos, porque cuando vos hablabas del aumento de peso, a mí se me representó ella, porque ella aumentó mucho de peso, era una chica flaca como yo, y aumentó de peso en los últimos 2, 3 años. Y cuando vos decías qué pasó, la ibas relatando a ella. Te digo la verdad que fue increíble lo que vos relatabas su vida, porque ella perdió a su compañero, o sea, se separó de su compañero y lo sufrió un montón, con desvalorización, ¿viste? Con todo lo que trae perder a quien vos querés. Y vos la describías, cosas que yo pensaba, es ella. Ay, bueno, eso, sí, si ustedes pueden, bueno, ustedes si encuentran así, por ahí pueden, a lo mejor la persona no va a venir a hacer toda una consulta y explicarlo de la biodecodificación o eso, pero ustedes podrían por ahí ser intermediarios ya que están haciendo la formación y decir, bueno, mira, desde la biodecodificación esto tiene que ver con el conflicto de abandono, y esto y lo otro, ya saberlo y llevarlo a la conciencia y poder hablarlo con alguien y poder comentarlo, ya empieza la sanación. Entonces esto desde la biodecodificación se ve como un conflicto de abandono, ha sentido esta separación como un abandono del nido, o sea, hay personas que realmente cuando se separan sienten. Hay mujeres que hasta cáncer de mama tienen, no por los hijos, a lo mejor porque a lo mejor ya lo tienen previsto que el hijo cuando crezca, bueno, se va a ir a estudiar, va a viajar, va a tener su novio y se va a, digamos, y se van a ir los hijos. Pero lo que no les entra en la cabeza es que ese nido que construyeron con el marido, con la pareja, se pueda disolver. Y hay mujeres que han tenido cáncer de mama por un divorcio y una separación, no solo el sobrepeso. Entonces, ¿cómo lo vive cada uno a la muerte de los seres queridos, a la muerte de la madre, a la separación, a las infidelidades de la pareja? Porque hay veces que uno hace un quilombo, esto que el otro, y lo charla y se separa y se vuelve, ahí se toma un tiempo y eso lo expresan. Y hay veces que yo he visto mujeres que ni se les cruzaba por la cabeza separarse, pero lo vivieron con un tumor de mama, del sufrimiento terrible que eso les significó. Entonces, eso es lo importante en lo que ayuda a la biodecodificación, a entender que todo tiene una causa, que son programas de supervivencia que los heredamos, como heredamos todo lo del árbol, lo heredamos en los genes. Heredamos esos programas porque son programas genéticos. El tema es que si sabemos que esos programas se activan frente a conflictos que no tienen solución, por vivirlos y que son conflictos que se viven en soledad, pero sabemos que si lo hablamos, que si buscamos la solución, que si encontramos una solución a ese conflicto, podemos salir de esa fase acá donde estamos atrapados, de esa fase de conflicto activo y podemos pasar a la fase de sanación. Eso es un alivio muy grande.